Buen día a todos. Yo soy Ernesto Benítez Rodríguez y en este video vamos a ver un ejemplo de cómo encontrar máximos y mínimos de una función. Muy bien, pues comencemos con el ejemplo. Tenemos lo siguiente. Para la siguiente función, encuentra sus máximos y mínimos en el intervalo especificado. Ok, ¿qué función es? F de x igual a menos x cuadrada más 3x menos 2 en el intervalo cerrado 1,3. Ok, bueno, primero que nada, vemos que la función es un polinomio, por lo que está bien definido para todos los números reales. Muy bien. Vemos que queremos ver cómo se comporta en el intervalo cerrado 1,3. Lo que primero tenemos que hacer es, bueno, fijarnos cómo es la función en los extremos, es decir, en 1 y en 3. Como nos interesa conocer los máximos y mínimos de la función en el intervalo cerrado 1,3, primero evaluemos la función en los extremos, lo que acabo de decir. Primero en 1. Tenemos f de 1 igual a menos 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 2, que es igual a 0. ¿Ok? Perfecto. Y en el caso de 3 tenemos f de 3 es igual a menos 3 al cuadrado más 3 por 3 menos 2, que es igual a menos 2. Ok, muy bien, ya tenemos cómo se comporta la función en los extremos. Al menos ya sabemos cuáles son los valores de la función. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para encontrar los máximos y mínimos de una función? Pues lo que tenemos que hacer es calcular su primera derivada. En este caso vamos a derivar la función con respecto a x, que es directamente la derivada de menos x cuadrada más 3x menos 2 con respecto a x. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos la suma, la derivada de una suma que puede ser la suma de las derivadas. Entonces podemos sacar la constante menos 1, menos por la derivada de x cuadrado con respecto a x más 3, sacamos el 3, otra constante, por la derivada de x con respecto a x, menos la derivada de la constante 2 con respecto a x. Muy bien, en el primer caso, ¿qué tenemos? Pues tenemos una función potencia. Entonces usamos la regla para calcular esta primera derivada, que es directamente, multiplicamos 2 por x a la menos 1, es menos 2x por el menos que estaba antes. La derivada de x con respecto a x es 1, entonces 3 por 1, 3. La derivada de una constante con respecto a x siempre es 0. Entonces la primera derivada de la función es menos 2x más 3. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer luego para encontrar los máximos y los mínimos de esta función en el intervalo? Pues tenemos que igualar a 0 la derivada de la función, es decir, encontrar los puntos críticos. Muy bien, tenemos entonces que la derivada de la función f de x con respecto a x es igual a menos 2x más 3, en este caso le igualamos a 0, la cual, bueno, es fácil despejar x, ¿no? Pasamos el 3 a la derecha, nos queda menos 2x igual a menos 3, pasamos el menos 2 dividiendo y tenemos x igual a 3 medios. Entonces la función, en este intervalo al menos, solo tiene, bueno, solo tiene un punto crítico. Sí, cabe recalcar que este punto crítico sí está en el intervalo. Recuerden que la función nos interesa estudiarla en el intervalo cerrado 1,3. 3 medios está en el intervalo. Ok. Y bueno, este punto crítico, x igual a 3 medios, pues es un candidato ya sea de máximo o mínimo de la función. Tenemos entonces. Veamos cómo se comporta la función en el intervalo, en relación con ser creciente o decreciente. Recuerden cuáles son los teoremas relacionados con funciones crecientes y decrecientes, la primera derivada. Recuerden que si la primera derivada de una función es positiva en un cierto intervalo, pues la función es creciente. Y si la primera derivada de una función es negativa en un cierto intervalo, la función es decreciente en ese intervalo. Entonces, vamos a ver. Verificamos primero que la primera derivada es mayor que 0. ¿Ok? Pues tenemos que la primera derivada es mayor que 0, sí, solo sí. Directamente despejamos. X es menor que 3 medios. Hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos menos 2x más 3, que es la primera derivada, mayor que 0. Pasamos el 3 restando, tenemos menos 2x mayor que menos 3.
multiplicamos toda la desigualdad por menos un medio, por lo que se voltea, queda como menor que. Entonces tenemos que x es menor que 3 medios. Entonces para todo el intervalo que es de menos infinito a 3 medios, x es, bueno, más bien la función es creciente, ¿no? Pero como nos interesa solamente el intervalo 1,3, pues intersectamos ese intervalo menos infinito, 3 medios con el intervalo 1,3 y obtenemos que la función f es creciente en 1,3 medios. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ese primer resultado. Ahora verifiquemos si la función es en dónde la función es decreciente, ¿no? Es equivalente a decir dónde su primera derivada es menor que cero. Pues simplemente hacemos lo mismo, ¿no? La primera derivada es menos 2x más 3 menor que cero. Y solo si x es mayor que 3 medios. Aquí tenemos lo mismo, ¿no? Pasamos este 3 restando este lado y multiplicamos todo por menos un medio, por lo que la desigualdad se voltea. Entonces tenemos x es mayor que 3 medios. Es decir, para todo el intervalo 3 medios, infinito, la función es decreciente. Pero no nos interesa todo ese intervalo. Nos interesa solamente el comportamiento de la función en 1,3. Entonces utilizamos, bueno, intersectamos el intervalo 3 medios, infinito con el intervalo 1,3. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues tenemos que la función f de x es una función decreciente en el intervalo 3 medios, 3. Ok, muy bien. Con esta información que hemos obtenido, ¿qué podemos concluir? Pues podemos concluir que x igual a 3 medios es un máximo global en el intervalo. En este caso es global, ¿no? Pues la función es creciente a la izquierda de ese máximo y decreciente a la derecha, ¿ok? En el intervalo 1,3, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso estudiamos de cómo, si la función es creciente o decreciente debido a que la función original, la segunda derivada de la función es una constante, por lo que no nos da demasiada información acerca de un máximo o mínimo. Por lo tanto, tuvimos que explorar cómo es la función alrededor del punto crítico que encontramos, es decir, 3 medios. Y vimos que a la izquierda es creciente y a la derecha es decreciente. Entonces podemos concluir que este punto es un máximo. Bueno, comprobemos esto utilizando una gráfica en GeoGebra. Aquí tenemos la función graficada de 1 a 3. Como pueden ver, pues sí, es una función cuadrática, ¿no? Es menos x cuadrada menos 3x menos 2. Y aquí vemos que efectivamente en 3 medios o 1,5 tenemos un máximo. Pero bueno, en este caso el mínimo de la función, por eso también estudiamos el comportamiento de los extremos para poder estar seguros cómo se comporta la función. Vemos que el mínimo en este intervalo, el mínimo de la función en este intervalo está en el punto 3 y el mínimo es menos 2, como lo vimos al principio de cuando empezamos a estudiar la función. Entonces podemos concluir que en este intervalo 1,3 la función menos x cuadrada menos 3x menos 2 tiene un máximo en 1,5 y un mínimo en 3. Ok. Bueno, espero que este ejemplo les haya servido y bueno, sin más que decirles, les agradezco por su atención. Hasta luego.